En este apartado vamos a trabajar el tema de la flexibilidad de tu estado del yo. La clave aquí es que aprendas que tu estado del yo no es único, sino que está compuesto por distintos estados del yo, cada uno de los cuales, bajo ciertas circunstancias, se hace con el control de tu psiquis y sobre todo de tus acciones en el mundo externo. Pero ¿qué sucede si uno de esos estados del yo tiene demasiada predominancia sobre los otros? La consecuencia es que ese estado del yo comienza a controlar a tus otros estados del yo, sin que puedas hacer nada para evitarlo. Entonces, van a haber ciertas circunstancias donde vas a necesitar que tu estado del yo cambie y se adapte a lo que estás viviendo en ese momento. Pero no lo vas a poder hacer porque se va a manifestar en ti ese estado del yo que te va a impedir hacer tu voluntad y sobre todo obtener los resultados que tú buscas en la vida. Porque ese estado del yo va a utilizarte para conseguir sus propios objetivos psíquicos. Si te fijas, aquí hablamos de que tu estado del yo se cancela justamente por la acción de ese estado del yo que está predominando en ti. Y allí está la explicación de por qué no tienes la vida que quieres y por qué muchas veces sufres de frustración o cólera, o también porque a veces reprimes tus deseos, precisamente porque ese estado del yo, que tiene mayor fuerza sobre ti, que no eres tú, se expresa para impedirte hacer tu propia voluntad. Entonces, la clave es que aprendas a reconocer cuáles son tus distintos estados del yo. ¿Cuál es tu estado del yo más predominante? Aunque podrían ser varios. Y bajo qué circunstancias se manifiesta este estado del yo. Eso es lo que vamos a estar haciendo en este apartado. Y una vez que logres reconocer tus estados del yo, te voy a enseñar a transformarlo para que puedas ser tú quien controle las distintas manifestaciones a las que tu yo se somete. Ahora, debo señalar que existen estados del yo internos que nacen de tu propia experiencia, pero también existen estados del yo arquetípicos, aquellos que se expresan en todos nosotros y que se dan por la interacción que tiene nuestra psiquis con el entorno y la cultura que nos rodea. Déjame darte algunos ejemplos para que te quede mucho más claro de lo que estoy hablando aquí. Entonces, tenemos tu estado del yo, el núcleo, donde se manifiesta la percepción de tu conciencia, pero ese estado del yo se encuentra rodeado por otros estados del yo, como te estoy mostrando aquí. Puede que un estado del yo tuyo sea tu yo alegre o bromista. Otro estado del yo podría ser tu yo estudioso o trabajólico. ¿Qué sucede si uno de esos estados del yo se superpone a los otros y se expresa en ti bajo toda circunstancia en la que te encuentras? Por ejemplo, ¿qué sucede si tu estado del yo bromista se expresa en un momento en que no tiene que hacerlo? O lo hace bajo cualquier circunstancia. Estoy seguro que has conocido a personas que siempre están haciendo bromas o que se están burlando de otros, algo que no pueden evitar. A veces las circunstancias son serias y aún así continúan riéndose o burlándose de otros. Muchas veces estas personas son catalogadas como cretinos porque no se adecúan a las circunstancias de vida que están experimentando. Pero no pueden evitarlo porque su estado del yo bromista se ha vuelto demasiado predominante en el sistema psíquico que controla el estado del yo. ¿Qué pasaría contigo si en el ámbito romántico se manifiesta este estado del yo bromista frente a alguien a quien deseas conquistar y le haces una broma de mal gusto? Pierdes la oportunidad de estar con la persona que quieres. Estoy seguro que a esta altura ya empiezas a ver por qué es tan importante aprender a flexibilizar el estado del yo y transformarlo a voluntad. Pensemos en el estado del yo trabajólico. Estoy seguro que has conocido a personas que solo hablan de su trabajo
y que solo viven en función del trabajo que realizan. Muchos padres llegan a sus casas y comienzan a hablar con los hijos sobre su trabajo. E incluso ven a sus hijos como si se tratara de colegas de trabajo o incluso como si fueran sus empleados. Lo mismo sucede en las fiestas o en las relaciones románticas. La persona que tiene este estado del yo demasiado expresado en su psiquis va a hablar solo de su trabajo en una circunstancia en la cual no debería hacerlo. Y lo mismo va a ocurrir si intenta conquistar a una persona. Él va a aburrir a su potencial pareja porque va a creer que solo el ser una persona eficiente es lo que le va a permitir conquistar a la persona con la que quiere estar. Pero recuerda que estos son solo dos ejemplos de estados del yo que se manifiestan en alguien hipotético. Pasemos ahora a definir tus propios estados del yo, para lo cual quiero que vayas a tu cuaderno psíquico y pienses y luego anotes en el cuadro correspondiente los distintos estados del yo que se han expresado a lo largo de tu vida y los estados del yo que se manifiestan en tu presente. Para lo cual, la primera pregunta que quiero que me respondas es ¿cuáles son los personajes que has jugado a lo largo de tu vida? Por personaje, me refiero a los papeles que has tenido que representar frente a otras personas. Que si te fijas, no es tu yo, no eres tú, sino que es la forma en la cual los demás esperaban que te comportaras. Si te hago esta pregunta, es porque allí vas a encontrar el origen de tus distintos estados del yo. El yo trabajólico, por poner un ejemplo, pudo surgir de una experiencia traumática en la infancia. El padre era flojo y el hijo se obligaba a trabajar para pagar por los pecados del padre. Y con el pasar de los años, la persona se acostumbra a superponer ese estado del yo por sobre su propio estado del yo, con la consecuencia de que en algún momento de su vida ya no soporta más representar un personaje con el que nunca se ha sentido cómodo. Entonces, quiero que definas qué personajes representaste en tu infancia. El buen hijo, el niño obediente, el niño responsable, por poner ejemplos de tu infancia. En tu juventud, pudiste ser el joven fiestero, aunque no te gustaba ir a fiestas. El joven estudioso, entre otros. La idea es que vayas anotando aquí quién fuiste en tu infancia, en tu juventud y en tu edad adulta, para que así notes de forma consciente qué personajes has debido representar a lo largo de tu vida y cómo esos personajes no eran tú. Una vez que hayas establecido aquello, quiero que califiques cada uno de estos personajes de 1 a 10, siendo 1 el que menor influencia tiene sobre ti y siendo 10 el que se manifiesta con mayor regularidad. Una vez que has hecho esto, lo siguiente que quiero que hagas es que definas bajo qué circunstancias se expresa este personaje. ¿En qué momento se suele activar? Y finalmente, quiero que pienses y anotes en el cuadro correspondiente cuál fue el origen de ese personaje. ¿Cuándo crees que comenzaste a utilizarlo y por qué motivo? Este ejercicio te va a permitir ver con total claridad los distintos estados del yo que se manifiestan en tu psiquis, que es el primer paso para que puedas aprender a controlarlos.